Arquitectos de la cultura de la muerte de Derek Humphrey. Los traficantes de muerte. Por Donald DeMarco y Benjamin de Waike. Frances tenía motivos sobrados para vivir. Madre de 2 hijos, era una mujer de mediana edad sobrada de talento, muy activa en las asociaciones y clubes de su entorno y con la mente siempre puesta en cómo ayudar a sus seres queridos. Por eso fue natural que sus amigos se quedasen perplejos cuando les habló de que quitarse la vida sería un acto de autodominio y de gran nobleza. Se preguntaron de dónde habría sacado esos eufemismos para expresar la autodestrucción que regaban su vocabulario, tales como liberación y paso final. Hicieron todo lo que estuvo en su mano para convencerla de que su vida era más que digna de ser vivida. Frances invitó a sus amigos a su fiesta de despedida, fijada para su inminente cumpleaños. Nadie acudió. Sus invitados la querían demasiado como para ser cómplices de esa aventura macabra. Por más que la animaron y que protestaron, todo fue en vano. El 1 de noviembre de 1992, Frances entró en la habitación de un hotel, se metió en la cama, se tomó unas pastillas para dormir, se puso una bolsa de plástico en la cabeza y expiró. Su buen amigo Wesley J. Smith, intrigado por saber qué podría haberle llevado a quitarse la vida, hizo algunas investigaciones. Lo que descubrió le sorprendió y horrorizó. Al examinar las lecturas recientes de Frances se topó con los pasajes subrayados que alimentaban su vocabulario y que conformaban sus peculiares ideas sobre el suicidio. Todas ellas procedían de las obras de la Hemlock Society. Esas obras le llevaron rápidamente al principal arquitecto de la Hemlock Society, Derek Humphrey, y al manual de Mattese a sí mismo que había sido su gran éxito de ventas, El último recurso. Cuanto más meditaba sobre la propaganda de la Hemlock Society y sobre su conexión directa con la muerte de Frances, más me enfurecía. 490, escribió. Pero Smith no se limitó a enfurecerse. El trágico fallecimiento de Frances le sirvió como inspiración e incentivo para escribir un libro en el que puso de manifiesto las tácticas engañosas y manipuladoras inherentes no solo a la Hemlock Society, sino en general a todo el movimiento pro-eutanasia. El más que apropiado título de su documentado estudio es Forced Exit, recurso a la fuerza. Se hizo miembro de la International contra la Euthanasia Task Force, grupo de trabajo internacional contra la eutanasia. Tenía en común con el director ejecutivo de la organización el hecho de que éste también había consignado en su libro sobre el mundo de la eutanasia, Deadly Compassion, Compasión Mortal, el suicidio de su íntima amiga, Anne Humphrey, la segunda esposa de Derek Humphrey. Muchos otros suicidios han resultado tener su origen en este conocido autor, a quien un analista ha llamado, Su Alteza el Gran Verdugo, el profeta de Hemlock, 491. Derek Humphrey, el principal fundador de la Hemlock Society, nació en Bath, Somerset, al suroeste de Londres, el 29 de abril de 1930. Su infancia no fue precisamente feliz. A una edad temprana, después de que sus padres se divorciaran, su madre le abandonó para casarse con un australiano. No la volvería a ver hasta cumplir los 23 años. El reencuentro, sin embargo, no duraría mucho. Su madre le espetó de repente: me vuelvo a Australia. Cuando querrás, ven a visitarme. Pero no le dejó señas. No volvería a verla, aunque llegó a insertar anuncios en revistas con la esperanza de localizarla, incluso viajó a Australia en un fútil intento por encontrarla. De joven, viviendo con su tía, le obligaban a escribir cartas a su padre, que se encontraba supuestamente lejos, trabajando en alguna parte. Años más tarde descubriría que sus cartas iban a parar a una cárcel, donde su padre se encontraba cumpliendo condena por estafa. Después de abandonar el colegio a los 15 años, Derek se introdujo en el mundo del periodismo, comenzando como chico de los recados y ascendiendo peldaños rápidamente. 492. Se casó con Jan Crane, con quien tendría 2 hijos varones. A los 40 y pocos años, Jan contrajo un cáncer incurable de pecho y huesos. El modo en que murió, en 1975, sigue siendo objeto de intensa polémica. En el texto que escribió en su honor, Jan murió a su manera. Humphrey describe meticulosamente su suicidio y el papel que él mismo desempeñó para asistirla. Relata cómo la ayudó a morir proporcionándole medicamentos obtenidos de un médico que simpatizaba con sus intenciones. Diluyó en su café seco barbital y codeína, le dio el brebaje y se sentó a su lado, mientras observaba cómo se lo bebía. Tenía a mano 2 almohadones, con los que pretendía asfixiarlas y aún así no moría. Estaba decidido a asfixiarla con ellos al primer asomo de vida. Sin embargo, Humphrey informa a sus lectores de que no necesitó los almohadones, puesto que los medicamentos hicieron efecto en menos de 1 hora. 493. La segunda esposa de Humphrey, Anne Wickat, que también contrajo cáncer de pecho y finalmente se quitó la vida, dejó al suicidarse una nota que contradice el papel supuestamente pasivo de Derek en la muerte de Jan. En esa nota Anne acusa a su ex esposo de haber asfixiado a Jan. También le acusa de ser cómplice de su propio fallecimiento. Lo que hiciste, escribía a Derek, abandonar y después acosar a una mujer moribunda, es tan aberrante que no hay palabras para describirlo. Humphrey, como cabía esperar, negó con vehemencia estas acusaciones. Sin embargo, sí admite haber ayudado al doble suicidio de los padres de Annie a determinar el día de la muerte de Jan. Unos meses después de la muerte de Jan, Humphrey conoció a Anne Wickat, una bostoniana que se encontraba en Birmingham investigando para su doctorado. Había insertado un anuncio en la sección de contactos del New Statesman en el que se describía como una chica, de 33 años, atractiva, rubia,
chispeante, y a punto de divorciarse. Humphrey, que por entonces tenía 45 años, respondió al anuncio. Poco después de su encuentro, decidieron casarse, pero estuvieron de acuerdo en retrasar la fecha. Como dijo Anne, hubiese dado muy mala impresión que nos casáramos estando tan reciente la muerte de Jan, 494. Aún así, se casaron antes de que hubiese transcurrido un año desde que Derek enviudara. Los recién casados, en el curso de una prolongada luna de miel, 495, trabajaron juntos en el ya mencionado Jan murió a su manera, un libro que relataba su relación con la antigua esposa de Derek y su supuesto suicidio. Se publicó en 1978. Ese mismo año la pareja emigró a Estados Unidos, donde Derek consiguió trabajo en el periódico Los Angeles Times. 2 años después, junto con Gerald Latrobe, fundaron la Hemlock Society, una organización dedicada a promover la eutanasia. Anne eligió el nombre para el flamante grupo en honor de Sócrates. Sin embargo, era a todas luces impropio pretender equipararse a los elevados estándares morales que representa el ilustre polemista de Atenas. Es más, la muerte de Sócrates fue involuntaria. Derek Humphrey escribió un segundo libro en 1981, titulado Let Me Die Before I Wake, Dejadme morir antes de que despierte, que llevaba el subtítulo Hemlock's Book of Self-Deliverance for the Dying, Manual Hemlock para autoliberación de los moribundos. En marzo de 1991 escribió su principal obra, El último recurso. Cuestiones prácticas sobre autoliberación y suicidio asistido para moribundos. Este último trabajo tardó algún tiempo en ser aceptado. Los medios de comunicación lo ignoraron en un primer momento, a pesar de que recibieron un aluvión de cartas alabando las virtudes del libro. Humphrey acabó reconociendo que los 300 ejemplares remitidos para promoción no tuvieron como resultado ni una sola reseña. Pero no dejó que eso le desanimase. Por fin, el libro consiguió llamar la atención. El Wall Street Journal publicó un artículo que llevaba el provocativo título, Manual de suicidios para enfermos terminales genera agudo debate. Fue como arrojar una cerilla a un montón de leña. No hay nada como la controversia para conseguir atraer la atención del público y el incremento en las ventas. El resto de los 41.000 ejemplares de la primera edición, la inmensa mayoría, se vendieron en unos pocos días. El último recurso se convirtió en el número 1 de las listas de libros más vendidos de no ficción en marzo de 1991. Para el 18 de agosto había llegado al número 1 en la sección de Consejos y Manuales, de la New York Book Review. Para septiembre era el libro más vendido de todas las categorías en Estados Unidos. Cuando llegó la primavera de 1992, el último recurso había sido traducido a una docena de lenguas extranjeras 496. Las ventas se incrementaron. De todas partes se requería a su autor. Los programas de televisión Good Morning America, CBS This Morning y el Today Show estaban ansiosos por entrevistarle 497. Anna Quindlen, en su crítica publicada en el New York Times, sugería que los lectores de El último recurso podrían ser hombres y mujeres que han visitado hospitales y clínicas y han visto, personas que están hundidas, amarradas a sus sillas de ruedas, con la mirada perdida en el techo de sus habitaciones de hospital, preservados de la muerte por todos los medios disponibles, preservados para algo que se parece tanto a la vida como una piedra a un huevo, como una rama a un dedo, 498. No parecía que a Quindlen le horrorizase igualmente el contenido del libro, sino que hacía hincapié en cómo la actual tecnología médica ha avanzado hasta un punto en el que hay personas que tienen más miedo del trance de morir que de la misma muerte. Quindlen subrayaba que había leído el libro movida por la curiosidad, pero que pretendía conservarlo por si le hacía falta en el futuro. Otro comentarista consideró que el último recurso era un modo de tender puentes entre los enfermos terminales y los profesionales de la sanidad. Eso supondría que la relación entre esos pacientes y sus cuidadores mejoraría enormemente si aquellos supiesen que estos están autorizados a darles muerte. No hace falta decir que tal suposición es en realidad perniciosa para la relación entre ambos. 499. La valoración de Liam Cass fue bien distinta. En una palabra, lo consideró malvado. 500. Su maldad se presentaba, sin embargo, bajo una forma curiosa, con una sonrisa y subrayando la importancia de afrontar la muerte, de modo racional. Pero podemos verdaderamente enfrentarnos a la muerte de ese modo. La muerte en sí misma es un vacío, no un objeto que podamos aprehender ni una entidad sobre la cual podamos volcar nuestra racionalidad. A través de la fe podemos ver la muerte como una transición hacia una vida mejor. Pero la fe ve más allá de la razón. La razón misma queda humillada y desamparada ante el rostro de la muerte. Estaremos mejor una vez muertos. Puede suponer la muerte un beneficio para la persona. Dado que no podemos razonar de forma adecuada sobre la muerte sin la ayuda de la fe, el suicidio no es algo dirigido a quienes están racionalmente dispuestos para él, es para las personas que se encuentran desesperadas y vulnerables. Sabemos qué es la vida. La muerte no la conocemos. Pero sí sabemos esto, que la oscuridad no es atractiva, que estamos hechos para la luz. Por eso, William Faulkner dijo en una ocasión que, entre la pena y la muerte, elegía la pena. A pesar de la incapacidad de la razón para aprehender la muerte y lo que está más allá de ella, El último recurso es un libro que cosifica la muerte y la trata como si fuese algo positivo. Como Jack Kevorkian, Humphrey considera que la autoliberación es un acto positivo. Partiendo de esta presuposición metafísica, puede proseguir hablando de la muerte de forma suave y aparentemente objetiva. Dado que la considera como un bien,
Deja de ser objeto de temor. Solo hay que ver la ligereza con que da el siguiente consejo: si tienes la mala fortuna de verte obligado a acabar con tu vida en un hospital o en un motel, es todo un detalle dejar una nota para el personal pidiéndole disculpas por el susto y las molestias. En una ocasión me contaron de una persona que dejó una generosa propina para el personal del Hotel 501. Humphrey califica el encuentro inesperado de la doncella de un hotel con un cadáver en una habitación como una simple molestia. Pero lo normal es que toparse con un cadáver resulte traumático. Entonces, ¿de qué importe tendría que ser esa generosa propina para hacer que el trauma dejase de ser trauma y se convirtiese en una mera molestia? Por no entrar en la cuestión de si puede considerarse un acto de generosidad el dinero que da una persona que no tiene posibilidad alguna de gastarlo. No se trata de cuestiones en las que quepa aplicar el raciocinio o el cálculo. Por estas y otras razones, al leer en su totalidad el último recurso se acaba teniendo la impresión de que Humphrey utiliza el término, racionalmente, como sinónimo de, a sangre fría. Pero los seres humanos, por lo general y en su inmensa mayoría, ni actúan a sangre fría ni carecen de sentimientos. Tienen emociones que normalmente les hacen retroceder ante el horror del descubrimiento repentino de un cuerpo, autoliberado. Ni una propina ni una nota elegantemente escrita pueden ser compensación adecuada al impacto de encontrarse con que el huésped ya no se encuentra entre los vivos. Tener un detalle, si es que es necesario decirlo expresamente, no es compatible con disponer pulcramente el modo en que el propio cadáver ha de ser descubierto por el empleado de un hotel. De modo igualmente burdo, Humphrey se sitúa alegremente entre los que, llegado el momento, estarían dispuestos a darse a sí mismos esa última salida, bolsa de plástico transparente o bolsa opaca. Es cuestión de gustos. En mi caso, y teniendo en cuenta cómo amo este mundo, optaría por una transparente. 502. La muerte ha perdido su aspecto terrible. Darse muerte a uno mismo o ayudar a otro a darse muerte es una elección personal, similar a la de elegir el lugar de vacaciones o el postre. Pero que la razón pueda llegar a ser tan racional como para pasar por encima de las emociones e ignorar las sensibilidades humanas normales no es solo irracional, es inhumano. Con razón Cass previene a los lectores para que no les ciegue la suavidad de Humphrey, sino que se den cuenta de que, este autonombrado Mesías lo que hace es predicar el suicidio, y cosas peores, a un sinnúmero de extraños indiscriminadamente y sin reparo alguno. 503. Humphrey se jacta de que cientos de personas han utilizado la información proporcionada por él para suicidarse. 504. Una mujer de Illinois que padecía artritis aguda, pero que no era enferma terminal, se suicidó tomando una sobredosis de los medicamentos que tenía prescritos. En su mesilla de noche tenía un ejemplar de El último recurso. Con respecto a las circunstancias que rodearon a la muerte de esa mujer, Humphrey comentó: no me supone problema alguno que una enferma terminal tenga este libro en su mesilla de noche. Para eso fue escrito. 505. The Province, un diario de Vancouver, dio la noticia de 3 suicidios en una sola semana, todos ellos relacionados con el último recurso. Eso llevó al juez de instrucción de la Columbia Británica Vince Kane a decir que, ese libro, a mi parecer, incita al suicidio. 506. Un suicidio en concreto fue objeto de especial atención en las páginas de la revista Time. En la noche del 1 de septiembre de 1991 Etela Dalman y 2 parientes suyos llegaron al apartamento de su hijo de 29 años para llevarlo a cenar. Se lo encontraron muerto en el pasillo, con una bolsa de plástico en la cabeza. Adrián, el muerto, había estado luchando contra la depresión. Al revisar sus pertenencias, la policía encontró una gran cantidad de medicamentos con receta y un ejemplar de El último recurso. Creo que, Adrián, seguiría aún con nosotros si no hubiese sido por este libro, dijo su madre. El hermano de Adrián estaba de acuerdo, con toda seguridad, el libro le indujo al suicidio. El libro le quitó la vida. 507. En la nota que Adrián escribió antes de suicidarse se incluían frases tomadas de la página 82 del libro: si soy descubierto antes de haber dejado de respirar, prohíbo terminantemente a nadie, incluyendo médicos y enfermeras, que intente revivirme. Si me salvan la vida, les demandaré. Cuando le pusieron por delante las mordaces críticas de los Adalman hacia su libro, Humphrey respondió: su familia me ha acusado falsamente. ¿Para qué necesitaba, Adrián, el último recurso? Como motivación para quitarse la vida. Podría haberlo hecho sin el libro. Ese joven simplemente eligió una muerte en paz como vía de escape. Humphrey escribió una carta al director de Time expresando su condolencia, pero en ella subrayaba: el suicidio ocurre. Es parte de nuestra sociedad. 508. De este modo, Derek Humphrey se eximía de toda responsabilidad. En modo alguno podía considerársele responsable del suicidio de Adrián, porque siempre era posible que el responsable fuera otra persona. El suicidio por depresión nunca ha sido parte del credo de la Hemlock Society. En la página 129 de su libro, bien avanzado el texto, Humphrey previene contra el suicidio a las personas que simplemente son infelices, que no se sienten capaces de llegar a todo, o que se sienten confundidas. Pero ¿cómo puede pensar ese hombre que tanto ensalza la razón que personas crónicamente deprimidas como Adrián iban a hacerle caso, especialmente después de 128 páginas dedicadas a hacer propaganda y describir métodos para la liberación sin dolor de una existencia atormentada? Solo un imbécil podría pensar así, dice Liam Cass, y solo un bellaco podría aparentar que lo cree. 509.
Humphrey deja demasiado margen de confianza a los más vulnerables pero muestra demasiada poca consideración hacia su misma vulnerabilidad. Sus consejos llegan demasiado menguados, y demasiado tarde, y son demasiado poco convincentes. No es más que un hecho constatado que la información y la retórica que brotan de la Hemlock Society y que se encuentran en las páginas de El último recurso han llevado a la muerte a innumerables personas que no eran enfermos terminales. El hecho de que Humphrey niegue la realidad indiscutible de esta pendiente resbaladiza 510 es señal de ingenuidad o, simplemente, de deshonestidad. Aunque proclame creer en la innata bondad de las personas, bondad que no parece extender a sus críticos, en particular a los católicos, sus proclamas no son más que meros discursos, que este es el comienzo de la pendiente resbaladiza que nos acabará llevando a matar a los que nos suponen una carga. Nuestros ancianos, nuestros deficientes mentales y psíquicos, los ciudadanos que reciben asistencia social. Si es eso lo que creéis, más os valdría salir ahora mismo del país, porque no tenéis ni fe en la bondad de la naturaleza humana ni confianza en la capacidad del sistema democrático estadounidense para proteger a los débiles. 511 Quizá esos infieles podrían trasladarse a Holanda. Es más, es que Humphrey no es consciente del modo en que el sistema democrático estadounidense está fracasando a la hora de proteger a los más débiles de entre sus ciudadanos, los no nacidos. Pero es que además la confianza de Humphrey en la bondad de la naturaleza humana parece haberse venido abajo. En 1992 predijo que, una vez que se legalice la asistencia al suicidio de los enfermos terminales, la opinión pública exigirá sin demora que se dé un tratamiento ético y legal de asistencia a los ancianos para morir. 512. Si el suicidio asistido es, según declara Humphrey, la última de las libertades civiles, 513, elegir la propia muerte debería ser no solo un bien para la persona, también un bien para la sociedad, y el estamento médico, o algún otro cuerpo social, tendrían la obligación de colaborar. Esta forma de ver el hecho de matar hace que el suicidio asistido pueda llegar a practicarse en muy variadas situaciones. Los homicidios cometidos por Kevorkian no son sino un ejemplo especialmente llamativo. Una vez se considera que la muerte un bien en sí misma, se convierte en una opción moralmente aceptable para cualquiera, no solo para los enfermos terminales. Una vez que la libertad es considerada un bien en sí misma, se derriba una barrera moral que deja paso a otras formas más inicuas de matar. A estas alturas ya puede constatarse como lo que en su día se calificaba de homicidio premeditado hoy se califica de ayuda a morir. Richard Lamb, cuyo apoyo al último recurso campea en la primera página del libro, ha llegado a decir públicamente que hay personas que tienen un verdadero deber de morir. 514. La realidad y las consecuencias de esta pendiente resbaladiza son hoy parte del tejido de la cultura popular. Se han convertido en parte de la vida cotidiana. Una conocida tira cómica, por ejemplo, representa al usuario de una biblioteca que se queja al director de no encontrar el manual de autoliberación de Humphrey. Exasperado, el bibliotecario le responde: todos los ejemplares del libro están prestados y pasados de fecha. Yo mismo estoy pasado de fecha. Me pregunto por qué nunca devuelven ese libro. La viñeta también plantea una pregunta interesante: ¿puede un ser humano estar pasado de fecha? Pero la promoción del suicidio no es cosa de broma. La propia vida de Humphrey, como hemos visto, es una señal obvia y clara de la naturaleza perniciosa de sus principios. Como subrayó Callum C. Crystal, un periodista británico que trató a Annie Derek Humphrey durante años, la muerte acechaba a los Humphrey con tanta intensidad como los Humphrey vendían la muerte. 515. Del mismo modo que, quien a hierro mata a hierro muere, los que promueven el suicidio como respuesta a los problemas de la vida acabarán recibiendo en su momento su frío abrazo. Reflexionando sobre el suicidio asistido, el arzobispo de Denver, Charles J. Chapat, llama la atención sobre el hecho de que, al ayudar a los enfermos terminales a darse muerte, no estamos contribuyendo solo a su deshumanización, también a la nuestra. 516. El modo en que tratamos a los demás es una extensión de cómo nos consideramos a nosotros mismos. Tras ayudar a morir a su madre, con la colaboración de su marido, poniéndole una bolsa de plástico con ropa sucia sobre la boca, Ambiquet se sintió atormentada. Salí de la casa pensando que éramos unos asesinos, ya no puedo seguir viviendo así. 517. Menos de 5 años después, a las afueras de Eugene, Oregon, unos policías avistaron el cabello rubio de Anne entre las hojas caídas del otoño. Habían pasado 6 días desde que se había quitado la vida, sola y desesperada. 518. Rechazar la cultura de la muerte no significa que aceptemos en su totalidad la asistencia sanitaria tal y como se presta hoy en día. Es evidente que necesitamos mejorar el tratamiento que se da a los enfermos terminales, a los enfermos crónicos y a otras personas que padecen problemas físicos, psicológicos o personales. Pero si optamos por la muerte, cerraremos la puerta a cualquier posibilidad de introducir esas mejoras. Una cultura de la vida es una cultura de la asistencia. Y la asistencia va mucho más allá de los tratamientos médicos. Incluye una multitud de servicios que brotan del amor humano. Ayudar a los necesitados incluye infundirles esperanza, afirmarlos en su dignidad, confirmarlos en la convicción de que sus vidas tienen sentido, recordarles su lugar de honor en la comunidad y hacerles saber que son amados. Los que promueven la cultura de la muerte prestan un flaco servicio a la humanidad de dos maneras, promoviendo la muerte e ignorando o interfiriendo en los servicios de asistencia. La cultura de la vida únicamente prevalecerá en la medida en que todo el mundo trabaje hacia la misma meta.